Vamos a poner a grabar. Recording in progress. Bueno, cuestionario, primer cuestionario de transistores bipolares, son 3. Estaba separado en 3 partes. Bueno, primera pregunta. Dice, para que el transistor trabaje en la zona de amplificación, sus dos junturas colectora y emisora deben estar polarizadas en directa. Bueno, eso es falso, porque la juntura colectora tiene que estar, la juntura emisora tiene que estar en directa y la juntura colectora en inversa. ¿Sí? Entonces la juntura emisora en directa y la juntura colectora en inversa. De esa manera, el transistor trabaja en la zona de amplificación. Esa sería la verdadera. Segunda pregunta, dice, el HF de un transistor es la transferencia directa de corriente y depende de la intensidad de corriente continua que circula por el colector. Es correcta, ¿sí? La transferencia de corriente, el HF, es la relación, ¿sí? El HF es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Y es función de la corriente de colector porque vimos que el HF, la curva del transistor, ¿sí? Cuando el fabricante nos da el HF, vamos a ver esto. Podemos ver acá que el HF es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base, mayúscula para continua, minúscula para alterna, y el HF depende siempre de la corriente de polarización ICQ. Esto es ICQ. Entramos con ICQ y salimos con el HF. O sea que la respuesta era verdadera. ¿Sí? Pregunta número 3. Para todo transistor, PNP o NPN, se deberá cumplir que la corriente emisor sea igual a la corriente base más la corriente colector para que el mismo trabaje en la zona de amplificación. Eso es así. Recordemos que el transistor es un nodo y es una malla. Y en ese nodo se cumple esta ecuación de corriente cuando el transistor trabaja en la zona de amplificación. Para un transistor NPN se debe cumplir que siempre la tensión colector-emisor más la tensión base-colector, la tensión colector-emisor más la tensión base-colector, perdón, vamos de vuelta. La tensión colector-emisor tiene que ser igual a la tensión base-colector más la tensión base-emisor, para que el mismo trabaje en la zona de amplificación. No, en realidad acá hay un pequeño error, digamos, esto está al revés, ¿sí? Esto está al revés. Sería la tensión colector-emisor más la tensión base-emisor. ¿Sí? La tensión colector-emisor tiene que ser igual a la tensión colector-base más la tensión base-emisor. ¿Sí? Tenemos que quedarnos con estos dos de acá, que serían el primero y el último. ¿Sí? La tensión colector-emisor tiene que ser la tensión colector-base más la tensión base-emisor. Como así también la tensión base-emisor, por ejemplo, perdón. La tensión colector-emisor es igual a la tensión de colector menos la tensión de emisor, obvio, ¿no? ¿Sí? Eso sería la tensión colector-emisor, sería la tensión colector-emisor respecto de tierra, respecto de la tensión emisor respecto de tierra.
Bueno, pregunta número 5. Dice, la teoría de cuadripolos permite encontrar un modelo para el transistor que lo representa y permite además el cálculo en corriente continua. Equivocado, porque el cálculo, digamos, es en corriente alterna y el cuadripolo permite encontrar un modelo para el transistor en corriente alterna, ¿sí? El cuadripolo es una herramienta, por así decirlo, de la teoría de los circuitos que permite modelizar sistemas en el dominio del tiempo, es decir, para funciones que varían en función del tiempo. O sea que es falso porque es para corriente alterna. ¿Sí? Para corriente alterna. Esa es la respuesta correcta. En un amplificador en la configuración base común, la señal de salida del amplificador desfasa 180 grados respecto de la señal de la entrada del mismo. Bueno, acá es medio ambigua la pregunta, está mal redactada. Vamos a la tabla. Bueno. Nosotros vemos que en el emisor común la señal de salida salen de fase respecto de la señal de entrada a 180 grados. Eso lo podíamos demostrar cuando vimos el circuito, que en función de transferencia aparecía un signo menos, y ese signo menos tiene que ver con un desfase de la señal de salida. No sé si lo dibujamos por algún motivo por acá. No lo dibujamos. Toma esto. Yo tengo una tensión de entrada de este tipo, así. Vamos. Y cada vez que lo miro, la señal es positiva siempre. Y en este caso, para que la tensión tenga este sentido, la corriente tiene que circular en este sentido, es decir, que circularía la corriente menos IC. Lo que en realidad pasa es que la tensión en la salida está amplificada, así supongamos, pero está desfasada. Debido a que la corriente en realidad sale, digamos, saldría del transistor. Entonces, en tensión, el transistor desfasa 180 grados. ¿Sí? Eso lo hace en tensión. Pero si veo la corriente de entrada es entrante y la corriente de salida es entrante. O sea que en este caso la ganancia de corriente del transistor es positiva. En el caso del base común, vamos a tener por acá, vector común, base común, ¿sí? Base común. Si ustedes se fijan, si la tensión hace esto, la tensión de salida hace esto. Pero la fase es la misma. La fase es la misma. La fase es la misma. Es decir que el base común no desfasa 180 grados. No desfasa 180 grados en tensión. ¿Sí? No desfasa 180 grados en tensión. Pero sí lo hace en corriente. ¿Por qué? Porque la corriente de entrada es entrante y la corriente de salida es saliente. Entonces ahí hay un desfase de corriente dentro del punto de vista, digamos, del transistor. La corriente de entrada es entrante y es positiva, la corriente de salida es saliente y es positiva. Pero ¿cómo es esto que
la corriente de entrada es entrante, es positiva, y la corriente de salida es negativa. ¿Por qué? Porque en la teoría de cuadripolos, no sé si está por acá, ¿eh? No sé si, bueno, para la teoría de cuadripolos, no está aclarado acá, ¿sí? Para la teoría de cuadripolo, se toman siempre las tensiones crecientes hacia arriba y las corrientes entrantes, ¿sí? Siempre las corrientes entrantes son positivas y las tensiones crecientes hacia arriba también son positivas. Esta es una tensión positiva, es una tensión positiva, esta es una tensión positiva y esta es una tensión positiva. Digamos, esto es la convención, ¿sí? Tensiones crecientes hacia arriba y corrientes entrantes por ambos, eh, por, amba, por ambos puntos de conexión del cuadripolo. Es decir, si yo lo conecto así, ¿sí? El cuadripolo, podríamos agregar acá una hoja. Vamos a hacer así. Entonces, la tensión es positiva, la tensión es positiva, pongamos BI de T, BO de T, y sub O de T, y sub I de T. Esto que tenemos acá es el cuadripolo. Entonces, la relación BO de T sobre BI de T es positiva. Y la relación IO de T respecto de sub I de T también es positiva. Si una corriente fuera saliente, si una corriente cualquiera fuera saliente, la relación va a dar de signo cambiado. Eso significa que es contraria a la convención, ¿sí? De la misma manera que si yo tengo, por ejemplo, una fuente y le conecto un cable, ¿sí? Por el material conductor solamente se mueven los electrones y los electrones se mueven del borde negativo de la pila, ¿sí? Y los electrones se mueven en este sentido. Es un movimiento de electrones. Pero la corriente se toma como sentido de la corriente el inverso al movimiento de los electrones. Entonces, por convención, el sentido de circulación de corriente se toma contrario al movimiento de electrones. En un cuadripolo, las tensiones son siempre crecientes hacia arriba y positivas, y las corrientes entrantes y positivas. Entonces, vamos al cuestionario ahora. Dice, en un amplificador de la configuración base común, la señal de salida del amplificador desfasa 180 grados respecto de la señal de entrada al mismo. Bueno, eso es, para que sea verdadero, cuando hablamos de señal de salida, en este caso tendría que haber dicho la corriente de salida. eh, acá, acá debería haber sido corriente. Digamos, está mal redactado esto. En un amplificador, la corriente de salida del amplificador desfasa 180 grados respecto de la
corriente de entrada al mismo. Ahí es verdadero, digamos, está mal redactado el enunciado, ¿sí? Esto está mal redactado. Vamos a poner en rojo, está mal redactado, esto vamos a poner en verde, coincide con la afirmación, ¿sí? Y en negrita. ¿Ok? Bueno, en esta me equivoqué yo en la redacción de la pregunta. Punto número 7. Para que un detector trabaje como amplificador se deberá polarizarlo en corriente continua y determinar su punto de operación estático determinando la recta de carga estática. Bueno, es una obviedad. Para que el detector amplifique siempre tiene que estar polarizado. Siempre tiene que estar polarizado y después le podemos aplicar señal. Si le aplico corriente alterna directamente no va a amplificar. No tiene manera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el transistor? Transforma la potencia de corriente continua en potencia de corriente alterna. ¿Sí? Transforma la potencia de corriente continua en potencia de corriente alterna. De esa manera podemos hacer que la señal de salida sea más grande. Por eso en cualquier amplificador, cuando uno quiere ver la potencia del amplificador, lo que primero que ve es la fuente de corriente continua. Número 8. La ganancia de un amplificador en la configuración emisor común depende de los parámetros internos del transistor, como ser el HF y el H. Correcto. Recién les acabé de mostrar la fórmula de la ganancia y claramente depende de los parámetros internos del transistor. Siempre en un amplificador que esté armado con transistores, la ganancia va a depender del transistor. Punto número 9. La recta de carga dinámica nos permite determinar cuál será la máxima señal de salida del transistor en corriente alterna. Bueno, correcto. ¿Sí? Y punto número 10, dice, para acoplar un amplificador entre la fuente y la carga deberán conocer tanto las características de la señal de amplificar como las de la carga. Eso también es verdadero porque obviamente cuando uno piensa en armar un amplificador, lo piensa como una interfaz entre la fuente y la carga. Siempre el amplificador va a ser una interfaz entre la fuente y la carga. Entonces voy a tener que conocer las características de la fuente y conocer las características de la carga. Es indudable que este es uno de los conceptos más importantes a la hora de armar un amplificador. Conocer tanto la fuente de señal como la carga para que el amplificador se adapte perfectamente a la fuente y se adapte perfectamente a la carga. Bueno, esto vamos a guardarlo. Vamos a Profe, si está hablando, está... Sí, gracias, no estaba hablando, gracias. Bueno, vamos al siguiente cuestionario. Primera afirmación. Con el fin de aumentar la amplificación en un amplificador, es usual conectar transistores en cascada. Correcto. No solamente permite aumentar la amplificación porque se multiplican las ganancias, sino que además permite quizás hacer una buena adaptación entre la fuente y la carga. ¿Por qué? Si el amplificador que yo tengo no se adapta perfectamente a la fuente y a la carga, quizás conectándole otro en el medio, ¿sí? Permita hacer esa adaptación. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Si yo tengo acá la fuente de señal, y acá tengo mi carga. Pero bueno, para adaptar la señal a la carga lo que uso es un amplificador.
pero quizás ese amplificador no reúne las características para que solo se lo pueda conectar a la señal o se lo pueda conectar a la carga. Entonces, bueno, la solución sería poner un paso de amplificación o dos pasos de amplificación o los que hagan falta para conseguir la amplificación que yo necesite y además adaptar la señal y la carga. Quizás el amplificador 3 no gana nada, solamente adapta la impedancia a la carga. Y quizás el amplificador 1 tampoco gane nada y adapte perfectamente la señal a la entrada del amplificador. Y quizás solamente el amplificador 2 se use para realmente amplificar, mientras que el amplificador 1 y el amplificador 3 se pueden utilizar como elementos adaptadores de impedancia. Con esto consigo conectar la señal a la carga para que la carga pueda ver esa señal. Cuando hablamos de señal puede ser cualquier señal del tipo eléctrica y cuando hablamos de la carga puede ser cualquier carga. Puede ser una carga real, una resistencia, un inductor o puede ser un instrumento de medición, ¿sí? Supongamos que yo quiera medir los impulsos eléctricos del cuerpo humano. Bueno, tendré que armar toda una circuitería electrónica, por ejemplo, para que yo lo pueda ver en el electrocardiograma. La atenuación en un punto número 2. La atenuación en un circuito suele expresarse con dB positivos. Bueno, eso no es así. Los dB positivos son amplificación, los dB negativos son atenuación y el dB igual a 0 significa que no hay ni atenuación ni amplificación, es decir, que la salida es exactamente igual a la entrada. Siguiente punto, la función de un amplificador diferencial es la de eliminar el ruido que pudiera aparecer junto con la señal amplificar. Bueno, ese era el objetivo del amplificador diferencial, la afirmación es verdadera. Un amplificador diferencial resulta mucho más económico que un amplificador típico. Es error, está equivocada la afirmación. ¿Por qué? Porque para armar un amplificador diferencial por lo menos necesito 2 transistores. Y para armar un amplificador común necesito solamente uno. Es decir, que no es más económico que un amplificador típico. Un amplificador típico usa un transistor, como el emisor común, el base común o el colector común. Pero el amplificador diferencial, como mínimo, usa 2 transistores espejados. Recordemos cómo era el amplificador operacional, diferencial. Ahora sí. ¿Sí? Este era un amplificador diferencial que tiene 2 transistores. Obviamente no puede ser más económico que un transistor común. Es más, además usa 2 fuentes, digamos, una negativa y una positiva, ¿no? O sea, mucho más caro. Entonces, la 2 es falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita 2 transistores y una fuente partida. Número 5. Dice, las señales referidas a 0 volts se las conoce como balanceadas y las señales que no están referidas a 0 volts se las conoce como desbalanceadas. Bueno, eso lo hablamos cuando hablamos también con transistores diferenciales. Las señales referidas a 0 volts se las conoce como desbalanceadas. Es al revés. Desbalanceadas están referidas a 0 volts. Y las señales que no están referidas a ninguna tensión se las conoce como balanceadas. Número 6. Dice, al realimentar un amplificador típico, no diferencial, se elimina el ruido. Al realimentar un amplificador, ¿sí? Lo que se busca es eliminar la distorsión, no el ruido. Así que solo si lo realimento, si tiene ruido, bueno, voy a seguir teniendo ruido, digamos, ¿no?
no es verdadera, digamos, esa opción. Únicamente para que un amplificador me elimine el ruido, ¿sí? Si yo realimento un amplificador, ¿sí? Para poder eliminar el ruido, así es. Si yo realimento un amplificador, para poder eliminar el ruido, el amplificador tiene que ser diferencial. ¿Sí? La única manera de eliminar el ruido es si al realimentar el circuito de entrada del amplificador es un diferencial. Lo que vimos que hacía la realimentación en realidad era eliminar la distorsión, no el ruido. Que la distorsión es un fenómeno diferente. La distorsión aparece cuando el semiciclo positivo es diferente del semiciclo negativo. Ahí tenemos distorsión. Punto número 7, dice la realimentación en amplificadores independiza la ganancia del amplificador de los parámetros internos del transistor. Eso es correcto. ¿Sí? La realimentación hace que la ganancia dependa de la red de realimentación y deje de depender del amplificador, donde dependía de los parámetros internos. Entonces, al realimentar el amplificador, me estoy independizando de las modificaciones de los parámetros internos del transistor. Ese es el gran concepto de la realimentación, ¿sí? También. Pregunta número 8. Un amplificador realimentado posee una mayor ganancia que un amplificador sin realimentar. Eso es falso, porque cuando realimentamos un amplificador, la primera desventaja del amplificador es que la ganancia baja muchísimo. Punto número 9. Los capacitores utilizados para el desacople de la corriente continua limitan el funcionamiento del transistor tanto en baja como en alta frecuencia. Falso. Los capacitores utilizados para el desacople, que son los de corriente continua, solamente tienen influencia en baja frecuencia, no en alta frecuencia, donde la influencia de los capacitores internos del transistor sí tiene influencia. Pregunta número 10. Dice, para realimentar relativamente un transistor, solo basta que la tensión que llega a la juntura base emisor sea menor a la que llegaría en un transistor sin realimentar. Eso es verdadero. Podemos verlo inclusive en el apunte, a ver, acá. Cuando dijimos cómo realimento negativamente un transistor, ¿cómo lo hago? Bueno, haciendo que la tensión que entra del transistor, fíjense acá, la tensión que entra al transistor coincide con la tensión de fuente, mientras que en esta configuración, donde se ha dejado, ¿sí? La resistencia de emisor, vemos que la tensión de entrada ya no es la tensión de entrada del transistor, no es la tensión de entrada de la fuente. ¿Por qué? Y porque obviamente aquí cae una pequeña tensión, que va a restarse a la tensión de la fuente para llegar a la entrada del amplificador. Fíjense, aquí tenemos esto. Aquí la tensión de entrada coincide con la tensión, tendríamos que ponerlo al revés, esto para que sea más claro. Aquí la tensión de entrada coincide con la tensión de fuente y aquí la tensión de entrada es la tensión de fuente menos una pequeña porción que cae en el resistor R. Como BI es menor que BS, entonces la realimentación es negativa. Entonces dice, para realimentar negativamente un transistor solo basta con que la tensión que llega a la juntura base emisor sea menor a la que llegaría a un transistor sin realimentar.
Último cuestionario. Esto, no, este no es. No, ya lo vimos. No sé por qué me parece como 1, 2, parte 3. A ver. Hice algo mal. No. Perdón, ahí tenía les mandé uno que está errado, digamos. Hice parte 1.3. Ese no va. Está repetido este. Ok. Ahí estamos. ¿Alguna duda? ¿Algo más que aclarar? La parte 3 tenía que ver con transitorios unipolares, que no lo pasé para la semana que viene. ¿Alguna pregunta de toda esta revisión que hicimos de transistores? Profe, Sí. entonces cuando habla de señal de entrada se refiere a corriente, no a tensión. No, en realidad cuando hablamos de señal de entrada hablamos indistintamente de tensión o corriente. Ah, perfecto. ¿Sí? Cuando hablamos de señal, hablamos, reitero, indistintamente de tensión o corriente. En ese caso, por eso dije que la pregunta estaba mal redactada, porque tendría que haber dicho o tensión o corriente. ¿Por qué? Porque el emisor común desfasa en tensión, pero no desfasa en corriente. El base común no desfasa en tensión, pero sí desfasa en corriente. Y el colector común, fíjense, el colector común no desfasa ni en tensión, no desfasa en tensión y sí desfasa en corriente. ¿Por qué? Porque aquí la corriente de entrada es entrante y la corriente de salida es saliente. Entonces, bueno, va en contravención, digamos, con el convenio. Porque dijimos que tenían que ser positivas para que sean, perdón, tenían que ser entrantes para que sean positivas. ¿Ok? Perfecto. Vamos al tema del día, entonces. ¿Sí? Vamos al menú del día. Una de las aplicaciones de los semiconductores en la electrónica de potencia, que es para la cual lo van a hacer ustedes en la electrónica, esto se va a ver con mayor profundidad en electrónica 2, solamente en electrónica 1 hacemos una primera aproximación para entender qué significa que los semiconductores trabajen en conmutación. Vamos a ver algunos lineamientos básicos, elementales, para entender este fenómeno de lo que es la conmutación. En la conmutación, básicamente lo que se pretende es utilizar a los semiconductores como llaves eléctricas. ¿Sí? Así como ustedes tienen este elemento, que ustedes lo conocen muy bien, que podría ser un interruptor, digamos, ya que interrumpe el paso de la corriente, podríamos también utilizar los semiconductores, debido a las características que tienen, que ya vimos, en base a cómo funcionan, también se los podrían usar como llave electrónica. Entendiendo que esta llave, si está abierta, no deja pasar corriente, y si la llave está cerrada, la llave deja pasar corriente eléctrica. Bueno, nosotros vimos el funcionamiento del diodo, vimos que tenía una curva de respuesta, que era algo así, ¿sí? Que podemos idealizarla, podemos considerarlo como un elemento ideal, y podemos decir que en esta zona el transistor conduce, que en esta zona el transistor no conduce ya que la corriente es cero, y que en esta zona tampoco el transistor conduce ya que esa corriente, la corriente inversa, es una corriente muy pequeña.
Entonces, el semiconductor, el diodo, tiene dos formas de funcionar. Una es en conducción, ¿sí? Y la otra es en bloqueo. Es decir, cuando está bloqueado, por el semiconductor no conduce corriente, y cuando está en conducción, obviamente, conduce corriente. Como vimos también los capacitores, perdón, los diodos, que están formados por una juntura, tienen una capacidad, digamos, en la zona de carga espacial que modifica o altera la respuesta transitoria de ese semiconductor. Sobre la imagen derecha, esta que está aquí, que estoy marcando, podemos ver la corriente del diodo en función del tiempo, en el caso que pasemos de la plena conducción al bloqueo. Es decir, que aquí tenemos plena conducción, es decir, tenemos circulando una corriente, y en un momento determinado la corriente se hace cero, es decir, el diodo pasa a inverso. Así que debería ser idealmente, esto debería ser algo así. ¿Sí? Cuando está en plena conducción hay corriente. Si yo cierro la llave, pero si yo abro la llave, no debería haber corriente. En este instante de tiempo t, yo digo que abro la llave, entonces no debería circular corriente. Cuando la llave está cerrada, circula esta corriente, y cuando la llave está abierta, no circula corriente. Ahora, eso pasa en un elemento como este, como el interruptor, pero no va a pasar en el diodo. ¿Por qué? Porque el diodo tiene que pasar de la zona de polarización directa a la zona de polarización inversa. Entonces, supongamos que esto sea así, que baje abruptamente a la zona de polarización inversa. La corriente que va a circular es la corriente de polarización inversa. Los electrones se van a almacenar, va a haber un almacenamiento de carga, que transcurrido un tiempo, esos electrones se van a ir recombinando, se van a ir perdiendo, hasta que, en definitiva, no hay movimiento de electrones y la corriente se hace cero. Entonces aparecen acá dos tiempos, ¿sí? Que es el T sub S, o tiempo de almacenamiento de los portadores minoritarios, es el tiempo que permanecen las partículas en el semiconductor, ¿sí? Y el siguiente tiempo se lo conoce como tiempo de transición o de caída. Idealmente esos tiempos, o la suma de estos dos tiempos, tendrían que dar cero, pero no es así. Debido a que el diodo presenta una cierta capacidad y el fabricante especifica este tiempo, el llamado tiempo de recuperación en inversa. Es decir, que es el tiempo que demora el semiconductor en apagarse, por así decirlo. ¿Por qué esto puede ser importante? Porque si ustedes necesitan hacer un corte seguro con un semiconductor, tienen que saber que por lo menos ese semiconductor va a tardar un tiempo en apagarse. Es decir, que cuando yo, ¿sí?, paso de la plena conducción a la no conducción, eso me va a llevar un cierto tiempo. El fabricante lo especifica, especifica esas capacidades, que están en orden de los 2 o 4 picofaradios, y el tiempo, es el tiempo de recuperación inversa, que está en el orden de los 4 nanosegundos. Uno dice, bueno, 4 nanosegundos, o sea, 4 por 10 a la menos 9 segundos, no es nada. Bueno, quizás en algunas aplicaciones ese tiempo sea mucho, sea excesivo, o, digamos, quizás no sea nada. Entonces puedo trabajar con ese semiconductor como si fuera una llave sin ningún tipo de problema. Seguramente los tiempos electromecánicos o mecánicos, las constantes de tiempo mecánicas o eléctricas, sean mucho mayores que las constantes de tiempo de los circuitos electrónicos. Siempre un circuito electrónico va a ser mucho más veloz que un circuito eléctrico, y mucho más veloz que un circuito mecánico, ¿sí? Siempre va a ser así. Siempre un circuito electrónico tiene una mayor velocidad de respuesta que un circuito eléctrico y que un circuito mecánico. Y otro dato que aparece acá en la hoja de datos es la corriente inversa. Fíjense que la corriente inversa también es una corriente muy pequeña, está en el orden de los nanoamperes o microamperes, dependiendo las condiciones de funcionamiento. Entonces, esta corriente es 25 nanoamperes. Así que cuando yo dibujo esta corriente, estoy diciendo que esta corriente está en el orden de los
nanoamperes. Por eso es una corriente que está o que se desprecia. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. Ok. En algunos casos, si uno tiene un circuito, supongamos, de este tipo, se suele colocar un capacitor en paralelo con una resistencia para que se aceleren los tiempos de descarga y así achiquemos ese tiempo de recuperación inversa. Pero bueno, eso lo harían los electrónicos, tendrían que sacar las cuentas, tendrían que ver qué velocidad necesito, pero bueno, entiendan que a veces es posible, hasta a veces multiplicar por 10 la frecuencia de operación, agregando algunos elementos para favorecer la recombinación o la desaparición de esos portadores que aparecen almacenados en la juntura. Bueno, ese tiempo de recuperación inversa, ustedes fíjense que el fabricante nos da acá una curva, es función de la corriente directa, es función de la corriente directa, lo voy a ampliar un poquito, así. Y a medida que la corriente aumenta, ¿sí? A medida que la corriente aumenta, ese tiempo baja. Y otro dato que nos da el fabricante acá es el dato de la corriente inversa. La corriente inversa. La corriente inversa aumenta a medida que aumenta, ¿sí?, la tensión inversa. En el caso del 1N4007, supongamos, el rectificador que usamos normalmente para convertir corriente alterna en corriente continua, tiene otros datos, fíjense acá, tiene 15 picofaradios y un tiempo de recuperación inversa del orden de los 30 microsegundos. Fíjense la diferencia que hay, entre un diodo y otro diodo. Este tiene una capacidad de 4 picofaradios y este tiene una capacidad de 15 picofaradios, ¿sí? Tiene una capacidad mucho más alta, pero eso se debe a la construcción del dispositivo. Y el tiempo de recuperación inversa es 4 nanosegundos y aquí es 30 microsegundos. O sea que acá es por 10 a la menos 9 y acá es por 10 a la menos 6. Fíjense el orden de magnitud, ¿no? 3 veces. No, 3 veces no. 1000 veces. Entonces, a la hora de usar un diodo en conmutación, yo siempre voy a tener que mirar estos datos que aparecen acá, que son tanto la capacidad como el tiempo de recuperación inversa. Son muy, muy importantes si yo quiero utilizar a los semiconductores como llave y no como rectificador. Este diodo funciona bárbaro como rectificador, pero no funciona muy bien como llave. Este diodo funciona muy bien como llave. Si queremos utilizar al transistor como llave electrónica, también lo podemos hacer, porque también tenemos una zona de bloqueo y una zona de conducción. Tenemos aquí la zona de bloqueo, donde no hay corriente, y aquí la zona de conducción o de saturación, donde hay mucha corriente. Es decir, aquí no hay corriente y aquí hay mucha corriente. Acá hay mucha corriente, poca tensión, y acá mucha tensión y poca corriente. Es decir, que si hacemos trabajar en corte y en saturación al transistor, cuando está cortado no va a haber corriente y cuando está saturado va a haber corriente. Y de esa manera podemos hacer que el transistor también trabaje como llave electrónica, es decir, que funcione de esta manera. ¿Cuál es la particularidad del transistor respecto de la del diodo? Que tiene un tercer terminal que es el que va a controlar esa llavecita. Es decir, la llavecita tiene un control remoto que yo modificando la corriente de base o la tensión de base emisor puedo hacer que esa llavecita abra o cierre. Fíjense que es una llave electrónica, podemos decir, con un terminal de control. Vamos a ver acá. Con un terminal de control. ¿Qué me permite hacer esto? Y bueno, supónganse, si yo tengo un circuito como el que está dibujado aquí, circuito típico, yo tengo acá una llavecita
que la puedo abrir y la puedo cerrar. ¿Sí? La llavecita que la puedo abrir y la puedo cerrar. Y si yo cierro la llavecita, supongamos que empieza a circular una corriente de base, el transistor se satura y conduce corriente. Si la llavecita está abierta, la corriente de base es cero, la corriente de base es cero, entonces la corriente de colector es cero. Entonces, si la llave está abierta, la corriente de base es cero. Y la tensión colector-emisor coincide con la tensión de la fuente. Es decir, que si por acá no hay corriente, toda la tensión está aplicada al colector emisor. Si la llavecita está cerrada, el transistor se satura y circula la máxima corriente que se puede circular por el colector. En ese caso, la corriente de colector, como el transistor está saturado, esto es un cortocircuito, va a valer la tensión de fuente sobre el valor de la resistencia RS. ¿Qué consigo con esto? ¿Qué es lo que consigo con esto? Bueno, lo que consigo con esto es que yo puedo controlar una corriente grande con una corriente pequeña. ¿Por qué una corriente grande y una corriente pequeña? Porque la corriente de colector es mucho más grande que la corriente de base. Recordemos que, bueno, que lo tenemos anotado, la corriente de colector es mucho mayor que la corriente de base. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en vez de usar una fuente y una llave, pongo una fuente cuadrada, como en este caso, así, voy a conseguir que la tensión, ¿sí?, en la salida de mi circuito, VO de T, tenga esta forma, también cuadrada. En principio, ¿no? Idealmente. Idealmente es como si fuera una tensión rectangular o cuadrada. Entonces, la ventaja de usar el transistor como llave es primero que tengo un terminal de control, que es el terminal de base, y la corriente que circula por acá es mucho mayor que la corriente que viene por acá. Es decir que, para que lo entiendan, al transistor trabajando como llave o en conmutación o entre bloqueo y conducción, el transistor es como si fuera para ustedes un relé. ¿Sí? Un relé. Con un relé yo puedo controlar una gran corriente entre los contactos mecánicos, controlando la corriente o la tensión que le aplico a la bobina de entrada de ese relé. Por ejemplo, podemos tener dos circuitos de conexión diferentes usando un pulsador normalmente abierto o un pulsador normalmente cerrado. Un pulsador normalmente abierto, eso que usan ustedes en la parte eléctrica, y un pulsador normalmente cerrado para permitir o no la circulación de corriente por la carga, sabiendo que la resistencia de colector, supongamos, sea la resistencia de carga. ¿Sí? Si la llave está abierta en el circuito de la izquierda, por acá no hay corriente, obviamente, tampoco lo va a haber por acá, así que la corriente de base es cero y la corriente de colector es cero. Si yo cierro la llave, empieza a circular corriente, el transistor se satura y circula corriente por la carga. En el circuito de la derecha uso un elemento diferente, un pulsador normalmente cerrado. ¿Y qué pasa en ese caso? En ese caso estoy poniendo en cortocircuito la tensión base emisor. ¿Sí? Eso implica que la corriente que vendría por acá, le va a ser más fácil venir por el corto. O sea que la corriente de base es cero. Si la corriente de base es cero, la corriente de colector es cero. ¿Okay? Por la corriente de colector, recordemos, la corriente de colector es HF veces la corriente de base. Entonces, de esa manera puedo controlar con una pequeña corriente, una gran corriente de circulación por el colector. Recordemos que el HFE es un dato que da el fabricante, recuerden eso, que si yo me voy a la curva característica,
esta, por ejemplo, usamos, no sé, 10 miliamperes, ¿sí? Yo voy a tener un HF de 500, 600, a ver, 550, 600, ¿sí? Con 10 miliamperes tengo 600. Es decir, que la corriente de base va a ser 10 miliamperes sobre 600. Es decir, 1 sobre 60. ¿Cuánto me da 1 sobre 60? Bueno, no hagamos cuenta. Eso quiere decir que la corriente de base puede ser 600 veces más chica. Entonces, si la corriente de base es 600 veces más chica, es una corriente muy, muy pequeña. Entonces, con una corriente muy pequeña puedo controlar una corriente muy alta, aunque la corriente muy alta sean 10 miliamperes, ¿no? El tema es que yo con una pequeña corriente puedo hacer que el transistor cambie de estado. ¿Ok? ¿Vamos acá o se fueron? Sí, profe. Ok. Vamos a los tiempos de conmutación, porque esto que yo les dije acá, es un cuento, digamos, ¿no? No hay ningún elemento de la técnica, ya sea de la electrónica, de la electricidad o de la mecánica, que consigan esto. Que pasen de tener toda la energía a tener nada de energía en un instante de tiempo t igual a 0. Eso no existe. No van a conseguir nada, digamos. Van a conseguir algo parecido, pero no exactamente igual a esto. ¿Sí? Bueno, lo que va a pasar es que en realidad van a tener esta forma de onda. Supongamos que la entrada conmute de esta manera, la salida va a ser imposible que lo haga de esa manera. Sino que va a demorar un cierto tiempo en subir y un cierto tiempo en bajar. Si cambia la tensión de entrada, va a cambiar la corriente de colector, pero no lo va a hacer inmediatamente. Entonces aquí podemos notar que hay 4 tiempos: el tiempo de demora o tiempo de delay, el tiempo de subida o tiempo de rest time, el tiempo de almacenamiento, como en el diodo, y el tiempo de caída o de fall time. Si el transistor es un N2N2222, los tiempos son lo que aparecen acá: 10 nanosegundos, 25 nanosegundos, 225 nanosegundos, fíjense el tiempo que demora acá, y 60 nanosegundos. Estos dos tiempos me van a dar el tiempo de conmutación, el tiempo que tarda el semiconductor en conectarse, y estos dos tiempos son los tiempos que tarda el semiconductor en desconectarse. La suma de esos tiempos me permite determinar cuál va a ser la frecuencia máxima de operación del transistor. Reitero, la suma de esos tiempos me va a dar la frecuencia máxima de operación. Es decir, cuán rápido puede conmutar el transistor. ¿Cuánto da? A ver, lo que calculé acá. Acá está. Lo que calculé acá. Por ejemplo, la frecuencia máxima en base a los datos que da el fabricante, que son estos que yo puse acá, me da 3,12 MHz. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿A ustedes qué les parece? Y depende de la aplicación. Claro, depende de la aplicación, ¿sí? Si yo quiero una computadora súper veloz, obviamente esos tiempos son muy bajos. Son tiempos muy bajos. Perdón. Imagínense que esta forma de onda que aparece acá se corresponden, y esto lo vamos a ver en la segunda parte del año, con señales digitales, señales del tipo todo o nada, donde acá la información, supongamos, vale 1, acá vale 0, acá vale 1, acá vale 0, acá vale 1, acá vale 0 y acá vale 1. Es decir, que es la información que pueden procesar los microprocesadores, señales de unos y ceros. Entonces, si esto tarda mucho en cambiar de estado,
voy a tener un procesador lento. Entonces es muy importante que estos tiempos, sean lo más pequeños posible. Y para hacerse lo más pequeños posible, esto tienen que tender a hacer esto. En este caso, si fuera algo así, la frecuencia de operación sería infinita. Así. Pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Y bueno, porque el semiconductor tiene sus limitaciones. Los semiconductores tienen sus limitaciones. En este caso, para el transistor 2N2222, da 3,125 MHz. Pero si vamos a otro, al 2N2907, que es un transistor del tipo PNP, me da 6,25 MHz, es decir, el doble. Obviamente que si yo quiero un transistor en conmutación, me voy a fijar en estos tiempos. En el tiempo de demora, en el tiempo de subida, en el tiempo de almacenamiento y en el tiempo de caída. El 2N2907 es un transistor PNP que es complementario al 2N2222, que supuestamente tiene las mismas características que el 2N2222, pero nada más que es del tipo PNP. Cuando pasa eso, se dice que se puede usar la parejita PNP-NPN con el 2N2222 y el 2N2907. Fíjense que el fabricante nos da una curva, una para el TOFF y otra para el TEON, y fíjense que depende de la corriente de polarización. A medida que aumenta la corriente, esos tiempos disminuyen. ¿Sí? A medida que aumenta la corriente, los tiempos disminuyen. Pero fíjense que claramente este tiempo, esta curva, está muy por encima de la otra curva. Muy por encima. Otro dato que aparece en las hojas de datos del fabricante es la frecuencia de corte, que es la frecuencia para la cual la transferencia de corriente se hace unitaria. A esa frecuencia a la cual la ganancia de corriente se hace unitaria se la conoce como frecuencia de transición. Y el fabricante da una curva, que es la frecuencia la frecuencia de transición, en función de qué parámetro, y obviamente la corriente de colector. Entonces, vimos que el transistor puede conmutar de corte a saturación y de saturación a corte, y eso le demora un tiempo. Pero ¿cómo es que hace el transistor esa trayectoria? Bueno, se puede dibujar en un gráfico la trayectoria de conmutación, donde se puede ver que va a tardar un tiempo, por así decirlo, en conducir, y va a tardar un tiempo mayor en dejar de conducir. Entonces pasamos aquí de la no conducción a la conducción, a la saturación, digamos con el TEON, por así decirlo, con un tiempo ON, ¿sí? Y acá vamos a tardar un tiempo OFF. El fabricante lo que nos da como dato es lo que se llama la curva máxima potencia, como dato, no sé si lo puse acá o lo he puesto en otro lugar, a ver. No, acá. Nos da la zona segura de operación para que el transistor no se queme, ¿no? Entonces, esta curva es dato del fabricante, después. Esa curva es dato del fabricante y es recomendable, obviamente, que el transistor opere por debajo de esa curva. El fabricante nos da una gráfica que es la potencia disponible en función de la temperatura ambiente, y ustedes pueden ver cómo baja la potencia disponible
a medida que la temperatura aumenta, ¿sí? A medida que la temperatura aumenta, la potencia disponible en el transistor disminuye. Bueno, acá está aclarado el tiempo de on y el tiempo de off. Digamos, esto está, además no lo vamos a poner. Esto. La zona de operación segura, vamos a buscar a ver acá. Voy a buscar una hoja de datos de un transistor. Fíjense, acá yo tengo un transistor, este BD135, 3739, un transistor NPN de silicio de mediana potencia, ¿sí? 10 watts. Bueno, el fabricante acá nos da una curva, que es esta, la que yo le estaba nombrando, ¿sí? Vamos a hacer una captura de pantalla. Para pegarla en el apunte. Bueno, ahí aparece esta curva que yo les nombré recién, que es la curva, digamos, de máxima potencia de un transistor, donde el fabricante nos establece cuáles son los límites de trabajo, tanto en la corriente de colector como en la tensión colector-emisor, ¿sí? No podemos superar de esos límites porque obviamente el transistor se destruye, así de sencillo. Pero bueno, era eso. Bueno, si queremos armar un circuito de conmutación para usarlo como llave, tenemos dos alternativas. Le podemos usar un transistor PNP y un transistor NPN. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente dónde uno va a conectar la carga, ¿sí? Si la carga la conecta en el colector, siempre la va a conectar en el colector, lo que quiere decir que si esa carga se va a activar con una tensión positiva o se va a activar con una tensión negativa. En este caso, si la tensión acá es positiva, se imprime una corriente entrante, entonces circula una corriente por el colector. Entonces se dice que con una tensión positiva circula una corriente, es activo alto, cuando está la entrada en nivel alto. Ahora, si en vez de usar un transistor NPN, como en este caso, uso un transistor PNP, la carga la seguimos poniendo en el colector, pero para que la corriente haga esto, es decir, para que salga de la base, la tensión acá tiene que ser negativa, no puede ser positiva, tiene que ser negativa, de esta manera. Entonces se dice que este es un circuito de conmutación, pero activo bajo. Este es un circuito de conmutación activo alto y este es un circuito de conmutación activo bajo.
Básicamente lo que tenemos acá es un circuito que también vamos a ver cuando veamos la parte de electrónica digital, que se lo conoce como circuito inversor, porque invierte el estado de la entrada. Esto quiere decir que si en la entrada, por ejemplo, yo no tengo tensión, por acá no tengo corriente de base, y si no tengo corriente de base, no tengo corriente de colector. Si no tengo corriente de colector, no hay caída de tensión en la carga, o sea que la tensión de fuente, la tengo directamente en la salida. Por eso, si BI es 0, BO es 5. Y por el contrario, si BI es 5, BO es 0. Esto se lo conoce como circuito inversor o circuito negador o circuito NOT. Como estoy hablando hoy, ¿eh? Para el circuito inversor vale lo mismo, para el circuito digital, si bien esto lo vamos a ver cuando veamos los circuitos digitales, también hay tiempos que se llaman tiempos de retardo de propagación, y se puede sacar la frecuencia máxima de funcionamiento de ese circuito inversor con esos tiempos que da el fabricante. Pero esto lo vamos a retomar cuando veamos la parte de electrónica digital. Recuerden que ustedes me pueden detener si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estamos viendo, siempre y cuando me estén siguiendo la clase, ¿no? Que no estén con el partido de Argentina. Bueno, y si quiero conectar un LED, ¿puedo hacerlo con un transistor? Sí, ¿por qué no? Entonces voy a poder utilizar al transistor como llave y conectar un LED para poder activarlo en función de la tensión de entrada. Si conecto una tensión aquí positiva, bueno, empieza a circular corriente por la base, circula corriente por el colector y el diodo LED enciende. Por acá, corriente de base y el LED enciende. Se puede utilizar siempre, como decimos, en el colector siempre vamos a conectar nuestra carga, que es lo que nosotros queremos activar. Podemos utilizar al transistor para activar un relé, por ejemplo, y también lo podemos usar, ¿sí? En nuestro circuito de carga ponemos un relé. En este caso tenemos un relé electromecánico, sería este, que tiene la parte mecánica, vamos a hacer así. Igual en ese caso la frecuencia estaría limitada a la frecuencia de operación del relé, ¿no? Digamos que el transistor va a poder conmutar mucho más rápido que tu relé. ¿Sí? Fíjate, yo les puse acá, porque yo sé que a ustedes este tema siempre les interesa. Te puse acá, por ejemplo, el tiempo de operación del relé. Esto lo saqué de una hoja de datos de este relé. Fíjate. Tiene un tiempo de operación promedio de 10 milisegundos y un tiempo de desconexión de también 10 milisegundos, más o menos. Aunque esto lo saqué del catálogo, pero después el fabricante me da esta curva. Me dice, bueno, mirá, eso tiene que ver en función de la potencia que consuma la bobina, ¿no? En función de la potencia yo voy a tener un cierto tiempo de operación. Pero bueno, fíjate, si yo estoy utilizando, no sé, suponete medio watt, ahí, medio watt, ¿sí? El tiempo de operación, ¿sí? Para pasar a on va a ser más o menos 5 milisegundos. 5 milisegundos. ¿Sí? Y el tiempo de apagado debe estar más o menos, supongamos con un numerito, en 3 milisegundos. 5 milisegundos y 3 milisegundos. Vamos acá. Bueno, no saqué la cuenta del tiempo. Pero todo esto está en nanosegundos. En un transistor está en nanosegundos. Es decir que cuando yo uso este aparato, esto conmuta en el orden de los nanosegundos y esto conmuta en el orden de los milisegundos. O sea que el transistor puede conmutar obviamente mucho más rápido que el relé. ¿Sí?
O sea que en el caso de tener que poner un transistor para activar un relé, no necesito un super transistor conmutador. ¿Por qué? Porque el relé es un dispositivo muy lento, muy lento. Tarda mucho en conmutar, ¿sí? Tarda mucho en conmutar. Y otro de los datos, del transistor, perdón, del relé, es la cantidad de maniobras que puedo hacer en función de la corriente que consume. Si, por ejemplo, consume los contactos, ¿no? Consumen, no sé, suponete 10 amperes, la cantidad de maniobras es 10 por 10.000. O sea, 10 por 10.000. O sea, 1, 2, 3, 4. O sea que puedo hacer 100.000 maniobras. Si vos los contactos por acá, le estás haciendo circular 10 amperes, este aparatito te dura 10.000 maniobras. Esto es lo que dice el fabricante acá cuando dice, te da la expectativa de vida del dispositivo. ¿Y el transistor cuántas maniobras puede hacer? Y bueno, pues lo podés tener años y años conmutando. Años y años conmutando. No hay pieza mecánica que se desgaste. No hay pieza mecánica que se desgaste. Entonces el transistor puede conmutar millones y millones de veces, a diferencia de un relé. Y si el transistor es de potencia que se banque mucha corriente, quizás no te haga falta el relé, pones tu carga acá directamente sin relé. Pones tu lámpara, no sé, o lo que sea. ¿Sí? Recuerden que este diodo lo ponemos en inversa, que era el diodo de freewheeling, el diodo de recuperación inversa. Entonces, un relé es mucho más lento que un transistor. Y el transistor puede conmutar, obviamente, muchas más veces que el relé. Es decir, en este circuito vos tenés un jugador que es muy rápido y un jugador que es muy lento. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el que va a dictaminar el funcionamiento de todo el equipo? ¿El jugador más rápido o el jugador más lento? Ya que están todos viendo el partido de Argentina. Más lento. El más lento, ¿sí? El más lento de todos. Y tu peor elemento está acá. Desde el punto de vista de la operación de este circuito de conmutación, ¿no? Obviamente. Normalmente se usan transistores para conmutar carga, eso se usa mucho, y en Electrónica 2 vamos a ver el año que viene, o cuando la cursen, los PLC, que básicamente usan transistores en la salida para conmutar cargas. Si queremos armar un circuito con relé, pero en vez de activo alto, activo bajo, bueno, puedo cambiar el circuito de polarización. Siempre lo puedo hacer. Si necesito conmutar el relé, pero con una corriente muy, muy, muy pequeña, uso dos transistores, dos transistores conectados en cascada. Porque fíjense que lo que me da acá es que la corriente de salida esta, respecto de esta corriente de entrada, es HFE por HFE. O sea, multiplico los dos HFE, o sea que la corriente es muy pequeña, casi insignificante. Con una corriente muy pequeña, puedo hacer conmutar el relé, que quizás no lo podía hacer con la señal original. Con esta corriente que es tan chiquita, si yo quiero activar este relé no puedo. Entonces tengo que ponerle dos pasos de amplificación para que con esta señal muy débil yo pueda conmutar esta carga. ¿Les parece que hagamos un break de 10 minutitos? Bueno, profe. Ok, profe. Hacemos un break y grabamos ya la última parte.
Recording stopped. 10 minutitos, por favor, son 25, 30, 35, 40 como máximo. In progress. Vamos entonces a ver alguna serie de cálculos, digamos, para poder calcular el transistor en conmutación. Aquí tenemos un transistor del tipo BC548 con estos datos que da el fabricante y queremos calcular algunos elementos de este circuito para conmutar. Entendemos que BBB es una tensión continua que conmuta, que pasa de un estado a otro, y lo que intentamos hacer es que esta carga que está conectada al colector del transistor conduzca, por ella circule corriente o no circule corriente en función de esa tensión. Entonces, para que el transistor trabaje en conmutación, obviamente tiene que estar saturado, ¿sí? Tiene que estar saturado. Entonces, nosotros podemos estimar una corriente de saturación para una determinada tensión de alimentación. Entonces, para este caso, se especifica una corriente de saturación y una tensión de alimentación, ¿sí? VCC. Entonces, en función de los parámetros o datos que nos da el fabricante, nosotros podemos dibujar lo que se llama una hipérbola máxima potencia, que es la que figura acá, ¿sí? La hipérbola de máxima potencia. Esa potencia tiene que ver con la potencia total disponible en el transistor, que en este caso son unos 300 miliwatts, y en toda esa curva, digamos, la potencia tiene que ser la misma. Obviamente esa potencia la podemos calcular con esta expresión, que es la tensión colector-emisor. Vamos a poner acá la potencia disipada por el transistor, va a ser igual a la corriente de colector, es una aproximación esto, la corriente de colector multiplicada por la tensión colector-emisor. Entonces, si despejamos de ahí la corriente, y dejamos como constante la potencia, que son los 300 miliwatts, nosotros podemos graficar y en función de X, donde X es la tensión, Y es la corriente de colector. Tenemos ese dato como constante, la potencia disipada por el transistor por disipación de potencia. Nosotros tenemos que ubicar el punto de trabajo del transistor Recording in en forma progress. segura. Voy a pasar del corte a la saturación en forma segura. Entendiendo que si yo estoy en este punto, casi no hay disipación de potencia. ¿Por qué? Porque si bien la tensión es muy grande, la corriente es cero. Y acá tampoco la potencia es cero, porque si bien la corriente es grande, la tensión es cero. O sea que en este punto tenemos corriente, pero no tenemos tensión. Y en este punto tenemos tensión, pero no tenemos corriente. Así que en los puntos donde tenemos menos disipación de potencia son en los extremos de la curva. Cuando el transistor sale del corte y va hacia la saturación, o cuando está en saturación y va hacia el corte, ¿sí? Pasa por una zona de alta disipación de potencia. Es decir, que el transistor no disipa cuando está saturado o cuando está cortado, sino que disipa cuando pasa por la zona activa. Recordemos que aquí tenemos la zona de saturación, aquí tenemos la zona de corte, y aquí tenemos toda esta zona en la cual nosotros lo utilizamos para amplificar al transistor. Pero en este caso va a pasar por ahí, pero transitoriamente. Como les había comentado anteriormente, el fabricante nos da esta curva que es la curva de operación segura del transistor. Bueno, a partir de esas consideraciones puedo empezar a escribir ecuaciones del circuito, ¿sí? Estas ecuaciones que me permitan determinar
¿cuáles son los valores que tendría que conectarles de RB y RC para una correcta saturación del transistor? ¿Sí? Bueno, si seguimos estas recomendaciones, podemos calcular tanto RB como la RC para que el circuito sature y corte convenientemente. Se lo dejo para que lo revisen en todo caso y después pueden consultar. Como hemos dicho, si necesitamos ampliar la capacidad o el manejo de corriente, podemos utilizar amplificadores en cascada, y estos transistores a veces ya vienen juntos, y esta arquitectura en particular se los conoce como Darlington, ¿sí? Transistores en configuración Darlington. Fíjense la característica de estos transistores, ¿no? Que nos aseguran un HFE mínimo de 7000, y un HFE máximo de 20.000. Un HFE mínimo de corriente alterna de 7000 y un HFE máximo de 20.000. Eso quiere decir que la corriente de entrada puede ser 20 veces más chica que la corriente de salida. Imagínense la capacidad que tenemos para conmutar corriente. Obviamente lo que tenemos que tener en cuenta para este transistor es cuál es la corriente máxima de colector. ¿Cuál es la corriente máxima que puede circular por acá? No sé, supongamos que sean 10 amperes, supongamos. Es decir, que la corriente que circula por acá va a ser 20.000 veces más chica, ¿sí? 10 amperes sobre 20.000, en el caso que estemos con el HFE máximo. Entonces, una corriente muy, muy pequeña, muy, muy pequeña. Es decir, que a veces cuando se necesite conmutar con muy baja señal, bueno, podemos utilizar este tipo de transistores conocidos como transistores Darlington. Una aplicación de la conmutación de los transistores es para, por ejemplo, conmutar el sentido de giro en motores de corriente continua. Esto bien lo vamos a ver bien en detalle en Electrónica 2, pero me pareció interesante incluirlo, por lo menos para mencionarlo, en Electrónica 1. ¿Sí? Fíjense que, recordemos que en un motor de corriente continua, el sentido de circulación, el sentido de giro del motor tiene que ver con la polaridad de la tensión o la polaridad de la corriente que circula por él. Entonces, tenemos un arreglo de transistores acá, conocido como puente H, porque se puede ver claramente que lo que se dice, o se aparece, digamos, es la letra H, ¿sí? Y podemos ver que en esas ramas hay transistores, ¿sí? Transistores opuestos, en oposición. Entonces, la idea sería que la corriente circule siempre de positivo a negativo, pero que pueda circular en dos sentidos distintos en el motor. Entonces, la idea es que circule así, por ejemplo, en un caso, ¿sí? De arriba hacia abajo, y la otra es que circule así. Esto va a dar dos sentidos de circulación de corriente diferentes en el motor y podré invertir el sentido de marcha del motor. Para eso se disponen de estos transistores, en unos casos PNP, como los transistores que están acá arriba, y transistores NPN acá abajo. Pero para eso, para que funcione de esa manera, si la corriente viene por acá, este transistor y este transistor tienen que estar saturados, mientras que este transistor que está aquí y este transistor que está aquí tienen que estar cortados, ¿sí? Es decir, que el transistor de la izquierda tiene que estar saturado, este tiene que estar saturado, y este tiene que estar como una llave abierta. ¿Sí? En ese caso, la corriente circula en un sentido, haciendo que el motor gire, por ejemplo, en sentido horario. Si yo quiero que gire en otro sentido, obviamente lo que voy a hacer es producir esta circulación de corriente. Este transistor va a estar saturado, este transistor va a estar saturado, este transistor va a estar cortado, y este transistor también va a estar cortado. De esa manera, la circulación de corriente se produce en el sentido inverso. Puedo tener, ya que voy a usar transistores, un terminal para indicar el avance, o el sentido de giro
en sentido horario, o un terminal para el retroceso o para la inversión de marcha. Entonces, de esa manera, con transistores, trabajando en conmutación, lo que podemos hacer es invertir el sentido de giro en motores de corriente continua. Podría armar lo mismo, bueno, esto sería un poquito más eléctrico, digamos, armarlo con contactores, ¿no? Con relé, ¿sí? Podría armarlo con un doble inversor, podría armar lo mismo exactamente, donde tenemos que tener en cuenta que las llavecitas son el equivalente a los transistores. Si queremos accionar un relé, pero supongamos por el efecto de la luz, podemos utilizar dispositivos electrónicos, digamos, circuito de conmutación, y un elemento que varíe sus características, por ejemplo, en función de la luz. Este es un LDR, un dispositivo sensible a la luz, que modifica su valor de resistencia en función de los lux. Acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la luz incide, digamos, en el dispositivo, ¿sí? Cuando tengo mayor incidencia de luz, la resistencia baja. Entonces va a bajar en algún momento a tal punto que pueda hacer que este transistor conduzca o no conduzca. Si la resistencia es muy alta, digamos, la circulación de corriente por acá es muy pequeña, podrá ser pequeña por acá y pequeña por acá, el transistor no conduce. Si la resistencia baja, por efecto de la luz, la circulación de corriente por aquí empieza a aumentar, entonces aumenta la corriente por la base y el relé cambia de estado. Una de las técnicas que se utiliza normalmente en electrónica de potencia es lo que se conoce como modulación del ancho de pulso, haciendo que al trabajar el transistor como llave, yo pueda abrir y cerrar la llave constantemente en función de una tensión de control. Esto quiere decir que puedo cambiar la tensión media en la carga, ¿sí? Abriendo y cerrando la llavecita. Fíjense, si la llavecita está abierta, la tensión en la carga es 0. Ahora, si la llavecita está cerrada, la tensión en la carga es toda la tensión disponible. Pero, ¿qué pasa si la llavecita la empiezo a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar en función del tiempo? Supongamos, la abro un cuadradito y la cierro 3, la cierro un cuadradito, la abro 3, la cierro un cuadradito, la abro 3, la cierro un cuadradito, la abro 3. ¿Qué pasa si la cierro 2 cuadraditos y la abro 2 cuadraditos, la cierro 2 cuadraditos y la abro 2 cuadraditos? ¿Y qué pasa si la cierro 3 cuadraditos y la abro un cuadradito, la cierro 3 cuadraditos, la abro un cuadradito? Obviamente lo que va a cambiar en la carga es la tensión media, ¿sí? Entonces yo puedo modificar el valor de la tensión en la carga abriendo y cerrando la llavecita. Esta técnica se la conoce como técnica de modulación del ancho de pulso. Es decir, puedo entregar más potencia o menos potencia a mi carga, haciendo que esa llavecita abra y cierre. Esto es un concepto muy, muy importante, porque tiene que ver con que yo puedo controlar la potencia en la carga. Reitero, puedo controlar. Y eso se utiliza para armar equipo electrónico, controlar de alguna manera la potencia que le estoy entregando a la carga. ¿Se entiende este concepto? Sí, se entiende. Ok, entonces al cerrar y abrir la llavecita, lo que estoy haciendo es modificando el valor medio de la tensión que se le aplica a la carga. Entonces, aquí no le aplico tensión, aquí aplico un poco de tensión, acá un poco más, y acá toda la tensión. Obviamente, acá tendré el 0% de la potencia en la carga, aquí tendré el 100% de la potencia en la carga, aquí el 75%
de la potencia de la carga, aquí el 50% de la potencia de la carga, y aquí el 25% de la potencia de la carga. Si esto fuera una resistencia calefactora, estaría controlando la potencia que se transforma en forma de calor en esa resistencia. Otra aplicación de los transistores en conmutación tiene que ver con la construcción de circuitos optoacopladores, es decir, circuitos que se desvinculen de la parte eléctrica y la única conexión entre, podríamos llamar, un circuito primario y un circuito secundario sea a través de la luz. Estos proveen lo que se conoce como aislación galvánica, porque bueno, se hablaba de aislación galvánica cuando no había algo en el medio y no había nada eléctrico. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? No hay nada que vincule el circuito primario con el circuito secundario. De esta manera, si se produce algún desperfecto en el circuito primario, no va a pasar al circuito secundario. Podemos armar entonces adaptadores, por ejemplo, de 24 horas 5 volt, usando optoacopladores. Este circuito funciona con 24 volt y este circuito funciona con 5 volt. ¿Sí? Adaptamos tensiones estandarizadas en la parte eléctrica a tensiones estandarizadas en la parte de electrónica. Este circuito que aparece acá, por ejemplo, es un circuito de entrada de lo que se conoce como un PLC. Los circuitos digitales siempre trabajan con tensiones de 5 volt y los circuitos en la industria en general trabajan con 24 volt. Si queremos tener el mismo tipo de circuito, pero para lógica negativa, o para convertir señales de 5 volt a 24 volt, también lo podemos hacer. De este lado tenemos tensiones de 5 volt, tensiones de baja señal, a circuitos de 24 volt, donde inclusive podemos poner una carga que puede ser un relé, ¿por qué no? Esto corresponde a la circuitería interna también de un PLC en su salida, que permite trabajar con señales más grandes que los 5 volt que trabajan las señales digitales. Bueno, esto tiene que ver entonces con la conmutación, ¿sí? La conmutación es el mecanismo por el cual los semiconductores pasan de la conducción o del bloqueo a la bloqueo. Tienen que entender que esta maniobra de abrir y cerrar la tecla en un circuito eléctrico es casi inmediato, por así decirlo, pero en un circuito electrónico, debido a las características constructivas, a las características intrínsecas de los semiconductores, eso no es tan inmediato. Así y todo, los semiconductores son dispositivos de alta frecuencia de conmutación, reitero, mucho más veloz que cualquier circuito eléctrico, mucho más veloz que cualquier circuito mecánico. Es decir, que hoy por hoy, para conmutar en alta frecuencia, se va a utilizar elementos electrónicos. ¿Alguna pregunta? No. No, perfecto. Ok, a ver, voy a repasar a ver si queda algo más pendiente. Creería que no. Creería que no. Ah, a ver.
Bueno, te voy a mostrar acá algunos diodos. Estos están en Mercado Libre. Por ejemplo, este es un diodo Zener de potencia de 12 volts, 5 watts. Pero este que está acá, fíjense, es un diodo rectificador de potencia. Un diodo rectificador de potencia. Entonces, fíjense cómo es constructivamente un diodo. Es como un tornillo, ¿se ve? Un tornillo que tiene una malla y ahí tiene el otro punto de conexión. Este es el punto de conexión y este es el otro punto de conexión. Ahí tenemos el ánodo y el cátodo. Tendría que fijarme en la hoja de datos cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Bueno. Aquí tenemos el semiconductor, ¿sí? Es el 150K, no, el 150K es la serie. A ver si aparece algún dato acá. Bueno, acá está. Corriente directa, fíjense. Corriente directa, IF, corriente forward, promedio, average, promedio, ¿sí? Corriente promedio, 150 amperes. 150 amperes. Esto es más de ustedes, 150 amperes. Corriente directa eficaz, RMS. ¿Cuánto? 150 amperes. ¿Sí? ¿Algún dato más? No, habría que ver las hojas de datos. Pero bueno, acá tenemos un diodo de gran envergadura. ¿Sí? Fíjense que este borne, digamos, o este semiconductor se abulona, digamos, en general a los circuitos de disipación de energía. Esto lo vamos a ver el año que viene, porque todo semiconductor que circule corriente, obviamente, libera potencia o libera energía en forma de calor. Entonces, estos elementos van a ir conectados a tremendos disipadores, y esos disipadores a veces son refrigerados, que pueden ser refrigeración por aire o por agua, o por aceite, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos un semiconductor de gran potencia. A ver si tenemos alguno más grande. Bueno, este. No es tan grande, Bueno, pero la lógica es la misma, ¿sí? Fíjense. Estos son los elementos de conexión. Fíjense que ahí está la aislación, ahí separamos un terminal, ahí tiene un cuerpo negro, que separa el otro cuerpo, ¿sí? Que es el otro contacto del semiconductor. Bueno, y este vale 1.136 pesos. Vamos a ver si hay algún transistor de potencia. Bueno, estos son chiquititos en general, son chiquititos de baja potencia, no son de tan alta potencia. Bueno, acá sí tenemos alguno un poquito más de potencia. ¿Sí? Bueno, estos son chiquitos. Porque en realidad cuando uno quiere hacer circuitos de conmutación de muy alta frecuencia, utiliza otros elementos. Como ser, por ejemplo, otros semiconductores que lo vamos a ver en electrónica 2, que son IGBT, por ejemplo. A ver, ¿qué hay? Bueno, este tiene 60 amperes. A ver si hay otro. No. O MOSFET. Bueno, tendría que buscar alguna referencia conocida, porque acá no hay equipos grandes, ¿sí? Pero todo semiconductor que vemos nosotros, diodo común, digamos, el diodo bipolar, el diodo unijuntura,
el transistor bipolar o el transistor unipolar. Todos esos semiconductores se pueden utilizar en conmutación, y la potencia, bueno, va a depender básicamente del semiconductor, ¿no? Obviamente. Toda la parte de potencia, reitero, toda la parte de manejo de potencia lo vemos en electrónica 2, ¿sí? Esta materia es un poco introductoria a los semiconductores. Si bien se ven bastantes cosas, termina siendo siempre una materia introductoria a la electrónica. Quedó un poquito por ver, perdón. Nosotros habíamos visto reguladores, ¿sí? Reguladores de tensión. El regulador de tensión más básico que se puede armar, el regulador más básico que se puede armar es obviamente con un par resistivo. Pero el problema que tiene este par resistivo es que cuando yo le conecte la carga, cambia la resistencia equivalente, entonces la tensión ya no es la misma, ¿sí? Y si se produce un aumento de la tensión de entrada, se produce un aumento de la tensión de salida. Es decir que como regulador básico puede andar bien, pero bajo ciertas circunstancias. El regulador que vimos nosotros, que se usaba a través, con la utilización de un semiconductor, era a través del diodo Zener, que permitía estabilizar la tensión de salida. Pero obviamente había un rango de operación, que era el rango de operación del diodo Zener. Si uno quiere trabajar con mayor potencia, bueno, hay un tipo de regulador que se lo conoce como regulador serie, que incorpora, además del diodo Zener, un transistor para el paso de corriente. Es decir, que la corriente ahora ya no va a ser parte, no va a influir tanto en la corriente que circula por el diodo Zener, sino que va a haber un circuito, ¿sí?, por el cual va a fluir la mayor cantidad de corriente, y en ese caso es por el transistor. En este caso, en este tipo de regulador, se utiliza al transistor en la zona, por así decirlo, más lineal de la curva de funcionamiento, donde el transistor se comporta como básicamente como una resistencia variable. Lo mismo que pasaba en el FET, también lo podemos aprovechar acá en el transistor. De esa forma nosotros podemos tener una tensión regulada en la salida, ¿sí?, una tensión regulada en la salida, a partir del uso de un diodo Zener para estabilizar la tensión y un transistor para controlar la corriente que circula por la carga. Bueno, aquí hay algunas expresiones de cálculo. Bueno, pero la idea es básicamente conseguir una tensión regulada en la carga. Es decir, que muchas veces se combinan los transistores y los diodos Zener, los diodos LED, los transistores, para armar circuitos que hagan falta. Bueno, gente, aquí les dejé algunas expresiones de cálculo, pero la idea es que entiendan básicamente los conceptos, no tanto el cálculo en esta parte, ya que la parte de cálculo de todo lo que sea conmutación lo veremos en electrónica 2. Pero es importante ver que en electrónica 1, que además de los semiconductores, en el caso del transistor, de utilizarlo en la zona de amplificación, también lo podemos usar en la zona de corte y en la zona de saturación. Bueno, por mi parte, nada más por hoy. No sé si habrá alguna consulta, y si no, dejamos por hoy acá. Quedó claro, profe. Bueno, muchachos, será entonces hasta la próxima. Nos veremos, si Dios quiere, en una semana.